Shalom a todos, a quienes escuchen este audio. En esta ocasión, los comentarios son del Zohar, la Parashat Emor. Esta es una porción muy técnica, digamos que no es de las más emocionantes de la Torá, no es de las que tiene más secretos de Kabbalah, ni habla de historias fantásticas, sino que es más que todo como un compendio de instrucciones dirigidas a los altos sacerdotes, a los Kohanim. De hecho, esto la hace doblemente pesada, porque se podría decir que esta porción solo le debe importar a los Cohen o a los levitas, a la tribu de Leví. Son instrucciones, pues de por sí ya uno entiende, si ha llegado a este punto de estudio de la Torá, que el Cohen es un ser como muy único dentro del pueblo de Israel, que no todo el mundo va a llegar a ser Cohen, que solamente son unos pocos destinados los que tienen ese acceso. Y más encima, tenemos que saber todo lo que los Cohen hacen. O sea, es como si, por ejemplo, yo necesitara o alguien necesitara ganar dinero y en lugar de darle un curso de finanzas, le dieran un curso para ser astronauta, a sabiendas de que nunca va a ir al espacio. Entonces queda la pregunta, ¿a mí para qué me sirve saber lo que hacen los astronautas si yo nunca voy a ser astronauta? Es algo parecido. Nada de las instrucciones de esta porción aparentemente tiene conexión con las acciones que puede hacer la gente común. Se dice aparentemente, porque la energía de esta semana no es solamente para los Kohanim. Si la Torá nos está colocando las instrucciones de los Kohanim es porque tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestra vida. Vamos a necesitar en algún momento, y esto es algo que dice el Zohar, no son palabras mías, es el Zohar el que dice que en algún momento va a haber un momento llamado la gran redención final. Y en ese momento todas las personas que han sido diligentes en su camino de la Torá van a obtener inmediatamente el título de Kohanim. O sea que toda persona va a llegar a ese grado y va a ser como los Cohen. Entonces en algún momento mucha esta información se va a necesitar. Esta porción, digamos que a nivel de comentarios yo la dividí como en 3 bloques. Un primer bloque tratando de hacer un paralelismo histórico, un proceso histórico de cómo ha venido dándose el avance de la humanidad respecto a diversos factores. Una segunda parte que ya habla de una parte de la porción y una tercera parte que pues es una conclusión general eh, a la cual pues pude como procesar después de haber leído esta parasha. No fue muy fácil, la verdad, pero con la ayuda de Hashem vamos a hacerlo. Entonces vamos en la primera parte. Los seres humanos venimos en un proceso histórico desde los años 50 para acá. Hablo de los años 50 del siglo pasado, en el cual ha venido dándose un cambio de conciencia. Entonces, de los años 50 a los años 70, el capitalismo se estableció en el mundo como sistema dominante. Y entonces empezó a vender la idea de la familia americana típica, de empezar a comprar electrodomésticos, todo giraba en torno al hogar, a que en el hogar hubiera cuantos cachivaches se pudiera, lavadora, nevera, aspiradora, lavadora de tapetes, que que todo hombre tuviera carro para llegar a trabajar. O sea, un mundo ideal donde todo fuera perfecto alrededor del hecho del capitalismo. Luego vienen finales de los años 70 y los años 80. Los años 80 fueron determinantes en todo lo que ha venido pasando en el mundo, porque los años 80 ya salieron del entorno de la familia y fue lo que se conoce como la era del tener. En los años 80 ya no fue
ver el estilo de vida americano, sino el sueño americano. Fue el año donde más, fue la década donde más empezó a haber migración a Estados Unidos de parte de países de Europa, de Sudamérica. Los años 80 fueron los años en el que el acceso al consumo se masificó. Se masificaron las tarjetas de crédito, se masificó el consumo de crédito y se masificó el estilo de vida de la deuda, de vivir endeudados, de que las cosas había que tenerlas sí o sí. Entonces empezó a regir el tema de las televentas, empezó a regir el tema de la explosión de centros comerciales. En lugares donde antes había un solo centro comercial, en esa década surgieron un montón y muchos de los que vivimos esa década recordamos con nostalgia o añoranza por lo menos unos 3 o 4 centros comerciales, sin importar en qué ciudad estemos. Em, y ese proceso netamente materialista, lo que generó a nivel generacional es que se empezaran a segmentar las personas. Entonces, empezó a haber un gran grupo, o un grupo, pues depende de cada país, un grupo de personas con acceso a la fisicalidad. Entonces, tenían sus tarjetas de crédito, tenían la posibilidad, su trabajo era un trabajo más o menos estable, y esas personas eran las que tenían acceso a lo que fuera dentro de esa época. Luego se quedó atrás otro grupo, un grupo rezagado de personas llenas de frustración, y la frustración no era tanto porque tuvieran necesidades reales. La frustración era por el contraste de ver que ellos no pueden tener lo que tienen los demás, lo que tienen gente de pronto más afortunada o con más acceso a la deuda. Más que acceso al capital, es acceso a la deuda. Y esta es una constante que se ha venido dando desde los años 80 hasta el presente. Ha habido un grupo de personas con más acceso a llenarse de materia, de materialidad, y otro grupo de personas que si bien tienen lo necesario, tienen agua, tienen servicios públicos, tienen alimentación, viven frustrados porque los demás tienen más que ellos. En eso hay niveles, yo sé que en cada país puede ser diferente, yo sé que en cada país hay condiciones de extrema pobreza dependiendo de cada situación. O sea, todo puede volverse relativo. El caso es que sí existen estos contrastes, la gente que empezó a tener acceso a muchas cosas y la gente que simplemente tiene acceso a lo básico y a veces menos. Dentro de este marco fue surgiendo otro pequeño grupo. A partir de los años 60, muy pequeño, luego empezó a crecer el tercer grupo que estaba más preocupado por el desarrollo espiritual. No se preocupaba tanto por las cosas materiales. Y empezó, digamos, como una contestación a no querer más guerras, a no querer más violencia, y no querer más conflictos armados en el mundo, no querer más hambre, etcétera, etcétera. El desarrollo espiritual empezó como una búsqueda interna, pasando a querer el afectar el afuera. O sea, empezamos desde los años 60 para acá, primero mirándonos hacia adentro, que tuviéramos paz interior, que estuviéramos en armonía con nosotros mismos. En eso se metieron las drogas en algunos casos. Luego ya empezamos a ver que no era tan importante a la hora de la verdad y que era tal vez un poquito egoísta el solo buscar querer la armonía interior, que también necesitaba la espiritualidad afectar el mundo de afuera. Hoy en día, por eso es que hay tanta oferta a nivel espiritual. Lo que la persona quiera lo puede encontrar según su afinidad de forma y según su afinidad de alma. Hoy en día la vida espiritual ya es mucho más estructurada. Tiene fórmulas, tiene procesos para, por ejemplo, ayudar a personas en situación de carencia. Cuando es un proceso espiritual serio, yo sé que hay sitios, hay entre comillas iglesias, entre comillas templos de garaje, que lo que buscan es exprimirle el poco dinero que tiene la gente. O sea, no están buscando que la gente salga de pobre, sino al contrario,
que el pastor viva muy bien, que el pastor sí tenga el acceso a la materialidad, a la fisicalidad, y que ellos esperen que en últimas, pues, les venden esa idea de que el paraíso es algo que está después de la muerte, que aquí en el mundo físico tienen que sufrir y lo tienen que aceptar. Pero fuera de eso, que esos son casos ya públicamente conocidos, en los cuales mucha gente ha caído en algún momento de su vida y salió de ahí, Baruch Hashem. Cuando un camino espiritual es estructurado, puede ayudar a que las personas dejen de ser pobres. Yo sé que esto acá hasta este punto pareciera en apariencia no tener ningún tipo de conexión con una parashá del Zohar, ni con una parashá semanal, ni muchísimo menos con los Kohanim. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. La espiritualidad puede ayudar a las personas a dejar de ser pobres, pero no desde el odio por el que tiene. La política o los políticos avivatos se han encargado de crear el odio de clases y se han encargado de crear una falsa discusión o a crear un falso escenario en el que el rico es el malo y el pobre es el humilde, el bueno, la víctima, etcétera, etcétera. Eh, y sabemos que no hay absolutos. No todo el mundo por ser pobre es bueno, no todo el mundo por tener dinero es malo. Pero digamos que la política se ha encargado de, sobre todo ciertos sectores políticos que agitan las masas, que agitan a la gente al odio y que agitan el odio de clases, se han encargado de eso, que la gente empiece a tener serios conflictos con el tema del dinero. Después se preguntan por qué son pobres. Odian el dinero. De fondo lo que pasa es que son pobres porque odian el dinero y porque se han adherido a ideologías que enseñan a odiar al que tiene dinero, por lo tanto, a odiar el dinero en sí, en conjunto. De hecho, cuando una persona entra en un proceso espiritual y empieza a ser confrontada consigo misma y acepta esa confrontación consigo misma, puede llegar a descubrir que no hay ninguna fórmula para ayudar a los pobres, que lo único que puede ayudar a una persona pobre es a no ser pobre. O sea, no estoy redundando. La prueba de esto, o sea, ¿por qué, por ejemplo, por más de que se ha destinado grandes cantidades de dinero, y no hablo de estados ni de gobiernos mezquinos que todo lo compran con subsidios, de muchos multimillonarios que han gastado enormes cantidades de dinero, y esto lo vimos en los comentarios pasados, para combatir la pobreza? Eso lo único que ha generado es más pobreza. Cualquier dinero, el dinero es una energía, el dinero tiene una parte que es metafísica. Cualquier dinero que se le da a personas cuya conciencia solo tiene intelectos de pobreza, todo capital invertido en esa pobreza va a generar más pobreza. Y esto es todo. Por ejemplo, una persona en una familia que saben que no tiene disciplina, que saben que no es responsable con el dinero, que saben que dinero que le dan, dinero que desaparece. Ese tipo de personas llega y le dice a los papás: papá, mamá, tengo la idea genial, tengo el proyecto empresarial que nos va a sacar adelante a todos, pero lo único que necesito es que por favor hipotequen la casa porque necesito un préstamo. Muchas veces los papás por el amor al hijo hasta van y hipotecan la casa, lo poco que han conseguido a lo largo de su vida. Y como el hijo es un hijo que tiene conciencia de pobreza, le entregan el dinero y se queda sin dinero y se queda sin empresa y en un tiempo sin casa porque el banco recoge la hipoteca. La pobreza está en los intelectos que la persona tiene. Así como plata llama plata, dice un dicho, pobreza también llama pobreza. Y es un círculo vicioso. Hay que entender que el dinero, donde se coloque, se va a multiplicar. El dinero no tiene moralidad. La moralidad la pone la persona. Si una persona pone dinero en un negocio bueno, el dinero le va a rendir. Si una persona pone el dinero en un lugar donde sabe que se va a perder, pues el dinero se pierde.
Y es igual que aquellas personas que han tenido grandes fortunas, que les ha ido bien en la vida y que el dinero se empieza a perder y vuelven a la quiebra. El dinero no se perdió, el dinero solamente se fue por los canales que el propio afortunado creó, porque se conectó a la clipa. Un dinero que no está conectado a la santidad, a la Kedushá, es un dinero que tiene un altísimo riesgo de perderse. Por eso es que en la vida también se ve el fenómeno de las personas que por un momento en su vida tienen una gran bonanza y tienen 10, 15 años de vida que les va todo perfecto, de fábula, excelente, viajan por el mundo, sus hijos en los mejores colegios, su vida soñada, estrenan ropa todos los meses, compran su comida en los mejores lugares y de un momento a otro la vida dio la vuelta y como si nada, perdieron todo. ¿Por qué? Porque ese dinero no tenía santidad. La única forma en que el dinero puede generar un circuito virtuoso en el cual va y viene y siempre está retornando es cuando el dinero está conectado con santidad. Cuando no está conectado con santidad, es la incertidumbre completa. Como hoy lo tienes, mañana no lo puedes tener. La pregunta es, ¿qué aporta la Kabbalah en este punto? La Kabbalah enseña a la gente a que tenga más fortuna, a ser más afortunada, a mejorar su factor suerte o su masal. Y más adelante veremos un poquito más del masal. La Kabbalah enseña que el único recurso real que puede llevar a la persona a la satisfacción son intelectos divinos. Entonces, los intelectos divinos es lo mismo que podemos en las religiones llamar luz o la bendición de Hashem, que ay, cuando la gente le pide y llora y que por favor y que esta vez sí me voy a portar bien, Diosito. Lo que está pidiendo es intelectos divinos. Cualquier persona que esté dispuesta a renunciar a su conciencia de pobreza tiene el permiso de acceder a estos intelectos. De ahí se ve el fenómeno de quienes aún naciendo pobres consiguen riqueza. O sea, si yo estoy en una persona, está en una situación donde empieza a tener conciencia de que el problema está en su propia conciencia y que está dispuesto a renunciar a su conciencia de pobreza, inmediatamente el sistema le empieza a generar escenarios para obtener, para tener oportunidades de salir adelante. Y aquí es donde uno toca un tema que es fundamental. Conciencia de pobreza. ¿Qué es conciencia de pobreza? La conciencia de pobreza son todos esos pensamientos, hábitos, gustos y afinidades que conectan a la persona a la pobreza. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es que uno conoce a una persona o le da mucho de entender a uno a una persona según la música que escuche. Hay ciertos tipos de música, hay artistas, hay géneros musicales que están diseñados específicamente para los pobres. Hay géneros musicales que solamente los escucha gente pobre o solamente los escucharía gente pobre. Y pobre no solamente en sus bolsillos o en su economía, sino también en su conciencia, porque yo sé, me pueden saltar personas a decir, ah, pero yo conozco a fulanito que tiene camionetas, que tiene finca y escucha tal música y no es pobre, ¿no? Pero sí, en el fondo sí lo es, porque ese dinero no está conectado a Kedusha. Y ese dinero en algún momento el Masal da la vuelta. Hay que tener eso presente. Muchas veces la música que uno escucha dice mucho de uno. A veces con el solo saber qué clase de música escucha una persona es ver que esa persona en el fondo lo que quiere es ser pobre. La famosa música popular, la música del despecho, el vallenato, todos esos géneros que son típicamente de personas carentes, típicamente con mensajes de carencia, mensajes de despecho, mensajes de dolor, de frustración. La música popular muchas veces el escenario es la frustración que muchos tienen de poder. Entonces, a través de la música popular genera un ideario de traquetos, de gente que nació desde abajo y ahora tiene dinero, mujeres, armas, de todo ese tipo de poder material
¿Quiénes escuchan esa música? Pues por afinidad de forma los que tienen esos complejos de inferioridad, la gente que vive al día. Ese tipo de gente está diseñada para ese tipo de música. La gente que escucha música donde la parte de la sexualidad es visible, es gente que está frustrada sexualmente, entonces tienen que estar escuchando música que los esté todo el tiempo erotizando, que todo el tiempo los esté estimulando, les esté estimulando el morbo por la parte sexual. Una persona cuando escucha música clásica, por ejemplo, lo primero que descubre es que tiene oído pobre, porque hasta eso, los ritmos de la música popular, de la música para gente pobre, es música muy básica, es música muy elemental, si se le puede llamar música, claro está. Es música para entretener el cerebro, para tener embobado el cerebro. La música clásica está mucho más elaborada, tiene unos niveles de intelectos mucho más elevados. Por lo tanto, es para otro nivel de personas, para personas que tienen otro tipo de configuración de intelectos en su mente. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, luego están las frases que le damos de papá y mamá, que el dinero es difícil, que yo no tengo un árbol de dinero para que usted me esté pidiendo dinero todo el tiempo, no tengo, no me alcanza, todo ese tipo de cosas que muchos desde niños recibieron de su casa, va creando en sus mentes la idea de que tener es malo o que no se puede tener, o que no me alcanza para tener. Y ahí la persona empieza poco a poco a crear en su inconsciente, en su cerebro reptil, la idea que la pobreza es lo que le va a tocar. Entonces, continuando, está escrito en el Talmud que en el tiempo de la corrección final, el pueblo de Israel será un pueblo de sacerdotes. Ya lo dijimos anteriormente. Por eso nos interesa esta parashá, la parashá de los Kohanim. Todo esto toma sentido cuando notamos que en la Torá los Kohanim no tenían derecho a tener propiedades, pero vivían con un altísimo estilo de vida. Este es el punto al que quería llegar. En lo que son las 12 tribus de Israel, 11 de las 12 tribus tenían derecho a tener propiedades, tenían derecho a tener ganado, a tener casas, a tener terrenos, a tener plantaciones, a tener todo. La única tribu al cual no se le dio el derecho a la propiedad privada, por así decirlo, fue a los Cohen, a los grandes sacerdotes, a los levitas. Los levitas no tenían el derecho a propiedad privada. Más sin embargo, eran los que mejor vivían, los que mejor comida tenían, los que mejor estilo de vida llevaban, eran los Kohanim. Esto nos enseña una cosa, que el verdadero trabajo no es el trabajo físico ni el trabajo material. Cuando una persona se compromete con su propia santidad, con su propio trabajo espiritual, el sistema se encarga de darle todo, de darle los escenarios para que la persona tenga una vida, una vida tranquila a nivel económico. Pero eso va a depender de qué dusha, de santidad. No es para cualquier persona. Hay que hacer un esfuerzo espiritual enorme para merecer este tipo de bendición. La segunda cosa que nos enseña esta parte es que una cosa muy diferente es tener propiedad y otra cosa muy diferente es tener acceso. Tener propiedad no significa tener acceso y tener acceso no significa tener propiedad. Porque lo que los Kohanim le querían demostrar a la gente o lo que Hashem nos quería demostrar a todos con esta lección de que los Kohanim no tenían derecho a tener propiedad es que se puede tener el mejor nivel de vida, pero no era de ellos. O sea, porque en realidad nada es nuestro. El punto acá es que la conciencia, una de las conciencias de riqueza, es que
o parte de la base de entender que nada es nuestro, todo es prestado. Todo lo que podamos tener o querer o anhelar o añorar, por más de que sintamos que es nuestro, es un préstamo y en algún momento hay que devolverlo. El Cohen se encargaba de recibir los sacrificios. Él era el encargado de recibir allá cuando la persona llegaba con sus chivos, con sus cabras, con lo que fuera que tuviera que ofrendar. La Torah cuando evalúa a una persona pobre y a una persona rica es a través de las ofrendas. En la Torah está muy claro, quien lee las porciones es que el pobre ofrenda básicamente harina, o sea, el que no tiene nada lleva un puñadito de harina con aceite y esa es su ofrenda. En cambio, el rico sí llevaba animales costosos, o sea, cabras, vacas, toros, no cualquier cosa. Eso es como si hoy en día alguien ofrendara, no sé, un Lamborghini, pongo un ejemplo. Y si una persona hereda de sus padres una fortuna, pero en su trabajo gana muy poco, sigue siendo pobre. Esto es otra de las causas de la pobreza. La ilusión que tienen muchos de que porque son hijos de papi, creen que lo que es de los papás es de ellos. Grave error. Lo único que es de la persona es el fruto de su propio trabajo, lo que produzca con sus manos, su propia parnasa, su propio sustento. El que se pavonea con el dinero de sus padres, pues simplemente está mostrando lo ajeno, porque eso no lo trabajó. Y energéticamente está demostrado que cuando hay una familia adinerada, con buenos recursos, y los padres mueren, hay una altísima probabilidad que los hijos se les escape la fortuna por entre las manos y terminen sin nada. Muchas veces porque se quedan los hermanos peleando a ver qué le toca al otro y qué me toca a mí y no sé qué. Pero como ese dinero no es de ellos, simplemente no les va a durar porque no les pertenece. Entonces, tener en cuenta eso. Un hombre rico se considera rico por algo llamado la capacidad de luz retornante. Esa es la forma de medir a una persona rica. ¿Qué es la capacidad de luz retornante? ¿Qué tanta luz puede reflejar y devolver? O sea, no es la luz que yo reciba. Todo el tiempo estamos pidiendo luz y bendición. Todo el tiempo estamos pidiendo recursos. Todo el tiempo estamos pidiendo parnasá, sustento. Pero la riqueza se mide en qué tanto puedo yo devolver de lo que recibo. De hecho, la ofrenda es la prueba de que se es rico. Es una exigencia personal de poder dar más. O sea, si una persona sabía que era rico, que tenía dinero, en el momento de demostrar su dinero era cuando tocaba ir a dar ofrenda. Entonces, el mundo está lleno de riquezas y abundancia, pero solo está disponible para aquel que es rico. Miles de personas pueden tener la misma idea y solo una llevarla a cabo. El acceso, de lo que hablábamos. Hay personas que, por ejemplo, sufren toda su vida por el hecho de no poder tener una casa, por no tener las escrituras de una casa. Y lo que tendrían que tener en cuenta o en conciencia es que el problema no es la propiedad de la casa, sino tener el acceso al disfrute de una casa. Cuando se cambia esa conciencia y yo ya estoy pidiendo es tener acceso, estoy realmente conectando con luz espiritual. Entonces puede ser que para muchas personas sea más rentable vivir en arriendo, por ejemplo. Una persona que vive en arriendo puede vivir con mucha comodidad, puede cambiarse de apartamento, de casa cuando quiera. No tiene los problemas que tienen los dueños de las casas a nivel de impuestos, de mantenimiento, de mil y cosas. En el caso de los vehículos, hay personas que se endeudan y prácticamente viven para pagar el vehículo, el carro, cuando uno puede tener acceso a tomar un servicio de lujo, por ejemplo, Bit o Uber, y pues simplemente a través de esos servicios
hasta uno puede escoger en qué carro quiere viajar. El carro no es mío, pero estoy teniendo acceso al carro. Y no me estoy metiendo en los problemas de pagar impuestos por el carro, ni pagar la gasolina del carro, ni saber si puedo o no puedo ese día circular en la ciudad, o los repuestos del carro, o si el carro ya es un modelo que se está volviendo viejo. Muchas veces la propiedad lo que hace es generar más problemas que soluciones. Entonces, la pregunta que nos hace la Cábala en este punto, teniendo en cuenta la conciencia del Cohen, el Cohen no tenía nada de él, pero tenía acceso a todo. La pregunta es, ¿cuál es el costo de ser rico? Se podría enumerar en muchos puntos, pero se sintetizarán en 4. Punto número 1, callarse la boca. Una persona que quiere tener fortuna, y me incluyo yo también porque estoy en el proceso, hablar solamente lo necesario, no hablar mal de las personas. La gente más exitosa en el mundo es la gente que no habla mal de nadie. Y qué cosa tan difícil, porque en cualquier conversación, por inocente que sea, siempre estamos buscando el chismecito, el comentario, hablar mal del otro, hacer comentarios desobligantes sobre una persona. Lo que una persona avanzaría solo con callarse la boca y solo hablar lo estrictamente necesario. Cuando uno, por ejemplo, yo me imagino a alguien que va a entrevistarse con el presidente del Banco de la República o con un presidente de una multinacional. Ellos no tienen tiempo para el chisme. Ellos es, bueno, ¿qué necesita? Y vamos al grano. No voy a perder tiempo hablando de cosas vanas. Y a veces hay gente que le gusta hacerle perder tiempo a los demás hablando de cosas vanas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dietar la palabra. Número 2, descargar intelectos del Internet cósmico. El proceso espiritual, cuando se lleva bien, lleva a que el cerebro obtenga ciertos cambios en su química y tenga más afinidad para poder descargar energía cósmica que se convierte en inteligencias cósmicas. Y en eso es que deriva que una persona sea más creativa o menos creativa, o que una persona tenga más claridad para tomar decisiones, o más aún, que una persona cuando tome una decisión no se equivoque y tome la decisión acertada. Tercer punto, no joder la relación de pareja. Aquí es donde mucha gente se condena a la pobreza. Tienen su esposa, están bien, les está yendo bien, están progresando y de pronto se metió la serpiente en forma de amante o en forma de, sí, como de una canita al aire. Y la persona ya entró, no se contuvo, no se sabe qué le pasó y por ahí descargó todo su masal y toda su energía de dinero, porque lo que más afecta es el dinero. La gente pobre típicamente es gente que son hombres, por ejemplo, hombre pobre típico tiene hijos con varias mujeres. Los hijos con una, los hijos con otra, y luego después están peleando los hermanastros porque no sé qué, que yo también soy hijo, que yo tengo derecho, que no sé qué. Y ese hombre que fue en algún momento próspero, termina caído espiritualmente y caído económicamente. Se le empezó a escapar el dinero de las manos y ese dinero posiblemente ya no vuelve más. O sea, grave error cuando se rompe la santidad de un matrimonio. No es un asunto moral, o sea, esto no es una charla de pastor de iglesia, de pórtate bien. No, esto es un asunto práctico de la vida. Un hombre que está con mujeres extrañas no tiene prosperidad. Cuarto, puede ser el más difícil. No, el tercero es difícil también porque a muchos hombres les llegan pruebas duras. Cuarto, abandonar pensamientos, costumbres e ideologías de pobres. Abandonar todo eso que lo enemista a uno con el dinero. Abandonar pensamientos asociados a que el dinero es malo. Abandonar ideologías que hacen pelear a las personas por clases. La vida no es una lucha de clases.
abandonar ideologías que elevan a categoría de santidad a la gente pobre, abandonar pensamientos de pobreza, abandonar música, abandonar costumbres que son por afinidad de forma de esos sectores sociales. Como se dijo anteriormente, ser rico no es tener acceso, es tener propiedad. El acceso tiene que ver con soltar la mochila de la pobreza y quien está comprometido a aceptar y recibir lo que el mundo tiene para dar, tiene acceso. O sea, no podemos pretender obtener lo que queremos con pensamientos viejos o con actitudes antiguas o con lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra vida. Una persona que está en Kabbalah tiene que convencerse de que viene a cambiar venimos, me incluyo, a cambiar y a trascender, a transformar. Y con esto empezamos la segunda parte de este audio. Mucha de la información de esta porción de la Torá se considera Hok le Israel, o sea, un misterio para el pueblo. Pues claro, porque pues, son las instrucciones del Cohen y solo el Cohen las va a entender. Uno de ellos, y esta es una de las partes que más me llamó la atención de esta parashá, es el tema de los 12 panes sobre el altar del templo. Pues resulta que cada semana en el templo se colocaban 12 hogazas de pan, 12 panes completos. Y esos panes duraban frescos una semana y se reemplazaban a la semana por otros panes, 12 panes frescos. Pues las personas que guardamos Shabbat, o que lo intentamos hacer por lo menos, usualmente no hacemos 12 rollos de pan, o sea, no, nunca. Lo que hacemos a lo mucho son 2 panes. Muy raro el caso contrario. Hay gente que pues puede hacer 3 panes, etcétera, etcétera. Estas 12 piezas de pan se les llama lejem panim, que significa pan de exhibición. El pan, antes de continuar, el pan tiene mucha conexión con todo lo que dije anteriormente, porque una de las llaves que puede sacar a una persona de pobre es saber comer pan. Y por eso el pan está presente no solo en la Torah, sino en muchas tradiciones espirituales. El pan de exhibición, decía yo, esto fue así el día de la inauguración del templo. Se colocaron 12 piezas de pan en el altar. Otra cosa particular era que eran llamados panes eternos. Y para que un enfermo pudiera ir a ser visto por el Cohen Gadol, tenía que haber ido primero a ver los 12 panes. O sea, digamos, llegaba un leproso. Ay, te mire, me dio lepra, necesito ver al Cohen. Entonces, antes de llevarlo con el Cohen, primero tenía que ir a ver la bandeja con los 12 panes. Y aún así, llegaba donde el Cohen le contaba el caso, mire, me pasó esto, y el Cohen lo primero que le preguntaba era, ¿ya viste los 12 panes? Y se supone que son panes eternos, nos lo está diciendo la propia Torá. Entonces, ¿por qué la necesidad de estarlos reemplazando semanalmente si son eternos? O sea, hubiera sido suficiente haber hecho los primeros 12 panes y haberlos dejado ahí en el altar. Que entre otras cosas, ese pan tenía un misterio y era que ustedes, yo creo que todos han visto cómo es un pan recién salido del horno, calientico, fresquito. Pues bueno, el pan que se colocaba en el altar del templo permanecía todo el tiempo caliente y fresquito. La única forma de que se enfriaba era cuando el Cohen lo tomaba para comérselo. El Zohar explica que el pan siempre estaba en su aspecto recién sacado del horno y solo se enfriaba cuando el Cohen lo bajaba para comer. Entonces nos dice el Ari, vamos a explicar el misterio de los 12 panes y por qué milagrosamente mantenían calientes. Hasta el día que iban a ser reemplazados, hay que entender que existen distintos tipos de copulaciones entre los grupos de Sefirot. Cuando el Zohar habla de copulaciones es intercambio de energía, no es copulaciones como las entendemos los seres humanos, sino que entre las Sefirot hay intercambio de energía y el Zohar lo llama copulaciones. Sigo. Arriba en el plano espiritual, y estas copulaciones son llamadas comiendo. Pone entre paréntesis comiendo. Sigo.
Este es el significado místico que aparece en la frase del Cantar de los Cantares que dice, abro comillas, coman, oh amados compañeros, cierro comillas. Y esto se refiere a la copulación entre Ava e Ima, que son Jochma y Binah. Entre Ava e Ima, un segundo. Y que cada vez que se unen, el flujo de energía que surge de ellos es Jochma y Binah. Ese flujo de energía es lo que nosotros conocemos como masal de la barba sagrada de Arihampin. La palabra masal traduce al español como suertes. Por eso se habla de los signos del zodiaco en astrología como masal o masalot. Y los 12 panes también representan a los 12 signos del zodiaco. Pero entonces el Zohar nos dice aquí que, ¿cómo así? ¿Qué es la barba sagrada de Arihampin? Entonces, paso a explicar. Arihampin es el estado corregido de Keter, o sea, cuando Keter, la sefirá de Keter está corregida totalmente, Keter se une a Zeirampin, o sea, quedan unidas Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hot y Yesod. Y todo ese conjunto, cuando ya fluye la energía en armonía y corregidas completamente, a eso es a lo que se le llama Arij Ampin. Es Keter unificado con la sefirot de Zeirampin. Cuando una persona llega a este estado de conciencia y ha logrado que todas las sefirot de su ser estén en ese estado de unificación, ese es cuando la persona tiene mucha inteligencia, tiene una inteligencia por encima de lo normal, tiene unos intelectos superiores y piensa rápidamente y soluciona rápidamente las cosas. Hay una película que se llama Sin Límites, relata mucho ese proceso. Y la película pues habla de una droga experimental que se está tomando un tipo, que el tipo cuando se la toma se vuelve súper inteligente y era un tipo que vivía en condiciones de extrema miseria, pero cada vez que se tomaba la pastilla tenía ideas geniales y llegó hasta a conocer a los empresarios más poderosos de Estados Unidos. Algo así es, pues la pastilla entre comillas son los intelectos que uno tendría que aprender a descargar del plano espiritual. Sigo. Como bien sabemos, la barba de Zeirampin tiene 13 atributos, por eso se llaman 13 atributos de misericordia. Estos atributos corresponden a 3 interacciones del nombre de 4 letras Yud, He, Vav, He. El nombre Yud, He, Vav, He tiene el valor numérico de 26 y nos está diciendo aquí el Zohar que tiene 3 interacciones, o sea, 26 por 3 nos da 78. 78 es un número que corresponde a la palabra masal, la que mencionamos anteriormente. El pan en hebreo se dice lehem, y lehem tiene el valor numérico de 78. Por eso, solo con pan se puede mover energía relacionada con mover los 13 atributos de misericordia. El pan es un alimento que se considera en el Zohar extraterrestre y es un alimento neutro. Si están interesados, pues se puede ampliar un poco sobre este tema, pero a través del pan, con las oraciones, con las plegarias adecuadas, se puede canalizar abundancia y prosperidad, no solo para nosotros, sino para muchas personas. Pero sigo. Ahora, 3 interacciones del nombre de 4 letras da 12, porque estoy moviendo el nombre de Dios de 4 letras, Yud, He, Vav, He, y tengo la posibilidad de hacer 3 interacciones diferentes, o sea, me da 12 letras. Y me está diciendo el Zohar que la barba de Zeirampin tiene 13 atributos, o sea, Arihampin. Lo importante del hecho de comer pan es que prepara al cuerpo para comer masal. O sea, la persona que aprende a comer pan espiritualmente cambia su suerte, puede aprender a cambiar su suerte. Los 12 panes del altar del Cohen unidos forman uno. Y es ese uno que falta, o sea, el pan número 13 está oculto dentro de los 12. Son 12 panes, pero los 12 panes forman una unidad. Entonces esa unidad se suma y son 13 panes, 12 físicos y uno oculto.
que son 13 tipos de energías que se mueven a través del pan. Ahora, como la copulación de energías de Abba e Ima es llamada comiendo, como se dijo anteriormente, la palabra comiendo está escrita en presente continuo, o sea, no está diciendo comer, ni comí, ni comió, está diciendo comiendo, o sea, como si todo el tiempo estuviera comiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento de energía nunca cesa, todo el tiempo ocurre. Por eso es que los panes son un sinónimo de Masal Supremo. Los levitas representan a Binah, de quienes surgen los Cohen, y el Cohen representa a Abba, y por eso era el único que podía comer el pan. Por más que mucha gente haya comido pan toda su vida, si no tiene las claves espirituales para hacerlo es como si nunca hubiera comido pan. Y no cualquier pan sirve, porque es que, por ejemplo, el pan de panadería tiene un problema, y es que ese pan de panadería hay que saber muy bien cómo lo preparan, porque si es hecho con grasa de cerdo, no sirve para bendecir, no sirve para santificar, no sirve para atraer esta energía, porque está prohibido comer cerdo. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar, no sé si decirles así, pues algunos, no maestros, sino unos supuestos instructores espirituales que dicen que no, que cualquier pan sirve, que no importa que tenga grasa de cerdo, eso es mentira. Si el pan está hecho con grasa de cerdo, ese pan no sirve para hacer este tipo de operaciones tan complejas. Estamos hablando de fuego sagrado y el fuego sagrado no es cualquier cosa. Sigo. El trigo espiritualmente se considera un alimento extraterrestre. Es de notar que en casi todas las culturas la idea del sustento y de ganarse el sustento se asocia al pan. Llevar el pan a la casa, ganarse el pan con el sudor de su frente, etcétera, etcétera. Lo que significa ganarse el pan es ganarse los intelectos de Jochma. Pero entonces la parasha nos dice que el pan solo lo podía consumir el Cohen. Significa que comer pan es un servicio sagrado y que pocos tienen acceso a ese conocimiento. El conocimiento para comer pan se le conoce como Birkat Hamazon y es una plegaria especial que se hace siempre, o sea, toda comida, desayuno, almuerzo, comida debería tener pan. Número uno. Número dos, la persona que lo sabe hacer, sabe qué tiene que hacer, qué bendiciones tiene que hacer antes de comer el pan, mientras está comiendo y después de comer pan, hacer esta oración llamada Birkat Hamazon. Esto garantiza que el ángel de la muerte no se va a meter con las cosas de uno nunca en la vida, que el ángel de la muerte nunca se va a meter con las finanzas, ni con el dinero, ni con el sustento, que siempre va a haber sustento. Es bueno que la persona tenga pan siempre en la mesa donde come y que siempre coma en la mesa, o sea, no comer en la cama, por ejemplo, comer en la mesa, porque la mesa es un sitio consagrado para comer y que en la mesa siempre haya pan. Si la persona tiene que hacer algún acto de caridad por alguien, es muy bueno regalar pan. Es muy bueno tener pan y regalarlo. Sigo. Y así como se explicó que el concepto de riqueza del Cohen se llama tener acceso, no todo el mundo tiene acceso a la Kabbalah. Y no es un asunto de dinero, es un asunto de acceso. Por ejemplo, hay personas que tienen montones de dinero, están bien económicamente, pero no tienen acceso a este conocimiento. Igual, hay personas que no tienen dinero y tampoco tienen acceso a este conocimiento. Gente con mucho dinero no tiene madera de Cohen. O sea, estar escuchando esto, en esencia, es para pocos. Y quien escuche esto es porque de alguna manera puede que tenga madera para Cohen y para poder hacer este tipo de operaciones. Finalmente, para terminar esta segunda parte, la solución y el acceso no es algo que se soluciona comprando. Un hijo de Jochma tiene acceso. Lo que tenemos que pedir en nuestras plegarias espirituales, en nuestras meditaciones, no es tener propiedad, es tener acceso a los bienes de este mundo y tener conciencia de que lo que sea que nos llegue no es nuestro, no lo podemos dar como nuestro, sino que viene de la luz infinita. Otro tema de la Parashat Emor
tiene que ver con las altas fiestas, con Yom Kippur, Rosh Hashanah y Sukkot. Entonces, dice Lari, el misterio de la resurrección es el siguiente. La resurrección va a ocurrir por medio de pequeñas gotas sagradas espirituales que manifiestan el nombre Yud He Vav. Cuando está deletreado con la Aleph, que da el valor numérico de 39. Entonces, en Kabbalah 39 es el valor numérico de la palabra tal, que significa rocío. En otras palabras, el Zohar dice que la resurrección de los muertos y la corrección final vendrán a través de un rocío. El mismo tipo de rocío que cayó en el campamento en la fiesta próxima que vamos a vivir, llamada Shavuot. Ahorita estamos en la cuenta del Omer. Acabamos de salir de Pesaj y vamos rumbo a una fiesta llamada Shavuot que conecta con inmortalidad. Lo que se hace en la cuenta del Omer es una elevación espiritual rumbo a Shavuot. En hebreo, Shavua significa semana, por eso cuando llegamos a Abdalá decimos Shavuatov. Y Shavuot significa semanas. ¿A qué semanas hace referencia Shavuot? A las semanas de la cuenta del Omer. Ahora, la mayoría de personas presentes en la entrega de la Torá murieron de éxtasis espiritual en la conexión con la Torá. Terminaron su tikkun y murieron. O sea, cuando la gente llegó y recibió la Torá, recibieron los 10 enunciados y todo esto, fue tanta la cantidad de luz espiritual que la gente simplemente ya terminó su corrección y murió y empezaron a caer fulminados montones de personas. Cuando Moisés se da cuenta, le reclama a Dios, le dice a Hashem, pero ¿cómo es posible que le estés entregando a la humanidad lo más sagrado que tienes, que es la Torá, que se supone que es la luz suprema, y la luz suprema lo que está haciendo es que la gente muera? Dice el Midrash que cuando Hashem escuchó esto, empezó a descender un rocío, y con ese rocío resucitó a la gente que estaba muerta. En la resurrección final se dice que va a ocurrir algo exactamente igual. Entonces, dice el Zohar, estas pequeñas gotas van a descender desde Zairampin en Yesod. Es de notar que Zairampin no posee en sí misma inteligencias y las va a obtener, y luego Zairampin se va a rectificar. Y las gotas desde Yesod, desde Zairampin, van a caer en la tierra de los vivos. En el mundo judío, el cementerio no tiene el mismo significado que tiene en Occidente. En el mundo judío al cementerio se le llama Beit Haim, la casa de los vivos, y se le llama la casa de los vivos en alusión a la resurrección. Este es el significado de lo que está escrito en el Zohar, que dice, el rocío que cae cuando se sacude la cabeza. Esta cabeza es literalmente el órgano procreador que es también llamado Keter. Aquí vamos a empezar a entender que lo que significa el pacto de la Brit Milá, la circuncisión. Esto lo escribe Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital era un discípulo directo del Ari. Dice, como todo está aludido en el texto, o sea, en la Torá, yo salí a buscar algo que tuviera relación con mi maestro, ya que sabemos que la palabra Keter, cuando se refiere a la corona de yeso desde Irampín, la única cosa bíblica que conecta con todo esto es el etrog, que el etrog es un fruto que se usa en la fiesta de Sukkot. Entonces, sigo. Llegué yo a la conclusión que la futura redención y el rocío de arriba al que se refiere mi maestro, el Ari, se recibe desde el lugar intelectual del cerebro de Yesod de Zairampin y es transferido a Malhut, y es a través del etrog. Cuando la Biblia menciona al etrog, lo menciona como Pri Etz Adar, es decir, la fruta del buen árbol. Y el valor numérico de Pri Etz Adar es 659. Mismo valor numérico de Tak Min Atik, rocío que viene de Atik, o sea, de Atik Kadisha, o sea, de Keter. Y esto también nos tiene que ayudar a concluir que esta corona, el etrog y el árbol del etrog están relacionados al fruto que da el hombre físico.
El hombre puede o no ser un árbol que da buen fruto, pero depende de su yesod desde Irampin, o sea, de su miembro viril. Entonces, esta parte nos enseña que una de las causas de la riqueza y de la pobreza de las naciones, de las personas, tiene que ver cómo maneja su Keter de Yesod, que en este caso es el miembro viril, que en este caso es el pacto. Cuando los judíos hacen la circuncisión, hay una parte que se llama la señal del pacto y otra parte que es el pacto en sí. La señal del pacto es la circuncisión física, cuando se corta el prepucio para que el glande quede al descubierto. Pero el pacto en sí es la promesa que se le hace a Hashem que la persona no va a desperdiciar su semen, que su semen no lo va a tirar en vano. Y lo del pueblo judío es un pueblo que generalmente económicamente prospera, es porque cuidan su pacto, porque no desperdician su semen en vano, porque no están con una mujer, con otra mujer, porque no están viendo cosas indebidas. Y pues uno ve qué es lo que pasa en el mundo, que hay una constante invitación a comprar sexo gráfico. O sea, hoy en día, aún en confinamiento, ni siquiera hay necesidad de un hombre, cuando un hombre quiere desperdiciar su semilla, que eso se llama cera levatalá, cuando un hombre quiere hacer cera levatalá, con tener un celular es suficiente y empieza a buscar lo que no debe y lo encuentra. El control de esta sociedad empieza controlando la voluntad de las personas. ¿Y cómo se controla la voluntad de las personas? Perdiendo energía vital a través de la pornografía y la promiscuidad. Por eso es que en ningún país del mundo han regulado ni han limitado eso, porque eso también es una herramienta de control social. Una persona que pierde su semen, que está perdiendo la parte más importante de su energía espiritual y es una persona que prácticamente por dentro es vacía. Por eso es que hay personas y hay países que uno ve. ¿Cómo es posible que haya un país con 40 millones de personas, y no sea capaz de derrocar un gobierno que si a lo mucho serán 300 personas, entre políticos, diputados, alcaldes? No es más. ¿Cómo es que 40 millones no pueden contra 100 o 200 o 300 personas? Pues porque no tienen ningún tipo de voluntad, porque no tienen dentro de sí fuerza espiritual. El Brit Milá es un pacto para que el pueblo judío pueda vivir en el mundo cumpliendo con la ley de la Torá, con Hashem, y es un pacto que garantiza la economía de la persona. Y asimismo, una persona, es que miren, las personas que están en la cárcel, los criminales, criminal típicamente, y esto está documentado en documentos de psicología, es adicto a la pornografía. O sea, una persona que va a cometer crímenes, por donde empieza la criminalidad en una persona, es haciéndose adicto a las imágenes pornográficas. ¿Por qué, por ejemplo, en una pareja el hombre ya no siente tanto atracción por la mujer? Porque el hombre se ha dedicado a ver cosas indebidas, no prohibidas, porque prohibidas no están, indebidas, em, de mujeres que, que son demasiado atractivas y cuando ve la mujer que tiene en la casa, pues ya no le llama la atención. Y además de que ha desperdiciado toda su energía mental y sexual en ver cosas que no tiene que ponerse a ver. Muchas veces las relaciones amorosas, ¿por qué son un desastre? Porque empiezan en Malhut y no en Seirampin. O sea, empiezan en la parte física. Muchas personas se atreven a decir que porque encontraron afinidad sexual con alguien, ese ya es el amor de su vida. Qué gran equivocación. En lugar de empezar como con la parte emocional, con la parte de los sentimientos. La invitación con esta parte de los comentarios de la Torah del Zohar es a tener mucho cuidado con el pacto. Pues la persona que lo quiera guardar porque no es una obligación. Pero si la persona quiere realmente trabajar con intelectos divinos, con energía espiritual, tiene que comportarse diferente y tiene que dejar hábitos que no le convienen, que lo van a atar a la pobreza,
No en vano, la mayoría de personas que viven de estarse tomando fotos desnudas para exhibirse en redes sociales es gente pobre, es gente que se ve en las paredes de esa casa donde se toman esas fotos, se ve en la energía que traen, en la energía que atraen. Todo ese tipo de cosas son las que traen pobreza. En las parashot anteriores, y ya para terminar, vimos respecto al término del año sabático y al año del jubileo, que quien llegaba al jubileo, que son cada 50 años, y estaba lleno de deudas o en pobreza, recuperaba todo de vuelta y empezaba de nuevo en libertad financiera. La única otra oportunidad de esto es en la cuenta del Homer. La cuenta del Homer es una oportunidad de alterar las leyes del tiempo y de causa y efecto para llegar a Shavuot completamente libres, pero libres con recursos, no como en las paraciones anteriores que cuando al esclavo lo dejaban libre se iba sin nada. No, en esta ocasión es libre con todo. La otra opción es no corregir nada y seguir repitiendo otro año más de lo mismo. Tenemos 49 días para aceptar que podemos vivir plenamente. El año Yobel, que es el año del jubileo, es el año 50, igual que los días del Homer. O sea, los días del Homer son una representación de llegar al año del jubileo, pero contamos solo 49 días del Homer y no 50. ¿Por qué? Porque el día 50 está oculto. Es una energía oculta, el día 50. Shavuot representa al año Yobel durante 24 horas. El trabajo de, el trabajo de la cuenta del Homer es revelar lo oculto en nosotros mismos para que sea fulminado en Shavuot. Podemos empujar el trabajo para que este sea nuestro año de jubileo. Entonces, pues, les deseo que tengan un gran trabajo con la cuenta del Homer para que conectemos con inmortalidad pronto. Ya hoy es el día, hoy en la noche ya es el día 31 de la cuenta. Entonces, que tengan esa conexión de inmortalidad para que, como sucedía en el año del jubileo, se nos sea perdonado todo y empecemos de cero nuevamente en la vida. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones, de Refuah Shelema, Parnasat, Tzlajá, Parnasat Tová y Shalom.